Bienvenidos a Acontecer Nacional. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. El gobierno nacional acaba de aprobar una amnistía. Para ello nos acompaña Lilia Sáez, jefa de evasión y defraudación de la Dirección General de Ingresos, y ya un invitado que nos ha distinguido anteriormente, Reinaldo Gracias. Achurra. Ujú. Él es socio de Achurra y Navarro. Navarro, Su firma se dedica a temas de tributación. tributación, planificación, asesoría a los clientes. Eh, Licenciada Sáez, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos un poco eh, esta propuesta de amnistía, por qué surge, cuáles son sus características. Nos gustaría mucho que los seguidores de Panama Press y de Acontecer Nacional pudieran pues entender el alcance de esto. Bueno, gracias Roberto por la invitación. La Dirección General de Ingresos, atendiendo a los retos que tenemos en materia de recaudación y en conjunto con un equipo de la Asamblea Nacional, hemos aprobado la Ley 99 de 2019 que concede amnistía tributaria a aquellos contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, que mantengan tributos morosos y adeudados, así como multas por declaraciones tardías o omisas. Esta nueva ley de amnistía se diferencia un poco de las leyes anteriores que se denominaban moratorias, porque las moratorias iban más relacionadas a impuesto de inmueble, mientras que esta amnistía es mucho más amplia y condona pues no solamente el impuesto de inmuebles, sino que también va dirigida a todas aquellas multas que haya adquirido el contribuyente, ya sea persona natural, jurídica, agentes retenedores y demás contribuyentes que, que paguen impuestos ante la Dirección General de Ingresos y que por la falta de pago de estos impuestos hayan recaído en multas, recargos e intereses. ¿Cómo, cómo estaría funcionando esto? Por ejemplo, licenciado Churro, usted que Ujú. pues tiene una cartera de clientes importante que obviamente se planifican, usted siempre habla de planificación, Sí. pero hay empresas y que, bueno, producto de las distintas situaciones económicas, mencionaba la licenciada Sáez, eh, multas por declaraciones tardías y omisas, y esto alcanza ya no solo temas de inmuebles, sino a contribuyentes en general. Sí. ¿Cómo estaría funcionando esto? Y cómo evalúan ustedes la medida también? Sí, claro. Mira, las amnistías normalmente se publican cuando existen cambios de normas, situaciones también de necesidades de recaudación como lo hay, pero principalmente cuando hay cambios de normas pues, por cumplimientos tributarios y demás. ¿Qué pasa? Eh, Recordemos que también este año se hizo la modificación al Código Penal, lo cual permite a la investigación en materia de incumplimientos tributarios bajo ciertas premisas, la defraudación fiscal en materia penal y igual las sanciones, digamos, consideradas como graves si no llegan al monto de los 300.000 para el tema considerado como evasión en vez de defraudación. Entonces, basado en eso, la idea de la amnistía va dirigida a eso, va dirigida de alguna manera a regularizar a los contribuyentes, teniendo claro que el contribuyente normal, como yo le digo a mis clientes, las empresas grandes, las empresas transnacionales normalmente tienen estructurado su cumplimiento tributario como ya un régimen normal de compliance. O sea, ellos no se juegan ni su reputación, ni su sistema, digamos, de flujo o financiero para efectos del incumplimiento. Entonces, y nuevamente siempre tienen contratados asesores, auditores que le dan un seguimiento a su cumplimiento. Por lo que las amnistías tributarias van dirigidas principalmente a ese, digamos, ese contribuyente, la masa o la mayoría que de alguna manera no está al día con las obligaciones que tiene. Por eso es que es más amnistía, la amnistía es más amplia. Las moratorias que se hacían anteriormente, que casi siempre cada vez que entra un gobierno nuevo emite una moratoria con la finalidad de poder aumentar la recaudación, limpiar las cuentas porque de contribuyentes que ya no existen, contribuyentes que de alguna manera tengan alguna situación, digamos, de que errores en el estado de cuenta. Todo eso puede ocurrir, la base, la data Que tiene un a veces. impacto de alguna u otra forma en la forma en que el Estado lleva su cuenta o emite su Exacto. estado.
Su estado general. Entonces, de alguna manera, las moratorias anteriores iban dirigidas a eso, a limpiar la data, a buscar la manera de ver, acercar a los contribuyentes para que fueran a regularizarse y pagar impuestos con el incentivo, obviamente, de una rebaja en lo que son los intereses y recargos. ¿Qué pasa con la amnistía? La amnistía es un poco más amplia. La amnistía va a llevarte a ti como contribuyente a regularizar todas tus obligaciones, digamos obligaciones formales o obligaciones materiales, entiéndose de impuestos, de pago. Obligaciones materiales entendiéndose de pagos quiere decir que si yo no he pagado el impuesto, yo tengo los ahorros correspondientes, que veremos más adelante cómo es la aplicación de los intereses y recargos. Pero obligaciones formales, puede ser que no presenté un reporte, no hice una solicitud en el tiempo oportuno, no presenté alguna declaración de rentas por X o Y razón, porque no tenía la información. Situaciones que normalmente pasan en el día a día o no sabía que bajo cierto tramo entraba una obligación nueva, cosas como esas que existen en la norma tributaria que la gente del día a día no entiende o no maneja o no lo conoce. Entonces la idea es, en este momento, oye, en este periodo, sabes que tienes obligaciones, regularízate, presenta todo, pero al mismo tiempo la administración tributaria recibe información, que al final es lo que importa. La información para poder hacer sus análisis, hacer sus corridas, depurar su base de datos, de manera que pueda mejorar la relación y mejorar así la fiscalización y la recaudación de los contribuyentes. Claro, eso me lleva a hacerle una pregunta, licenciada Sáez. ¿Cómo funcionaría entonces o qué tiene que hacer esta persona que se identifica? Vamos a decir, va a un abogado como Reinaldo y le dice, tengo un problema, tengo esta situación, quiero aprovechar esta amnistía. ¿Qué debe hacer este contribuyente? Sí, es muy importante esta pregunta porque no se trata solamente de pagar el impuesto, sino que tú tienes, la ley establece que tienes que presentar la solicitud de acogimiento a la amnistía ante la Dirección General de Ingresos. Esta solicitud se puede hacer de tres formas. Tú la puedes hacer asistiendo directamente, apersonándote a la Dirección General de Ingresos. Ahí nuestro departamento de plataforma está preparado para recibirlos y guiarlos en cómo es este proceso de acogimiento. La segunda opción es mediante un apoderado, aquellas personas que trabajan todos sus temas contables o tributarios, ya sea con tu abogado o con tu contador, lo haces a través de un apoderado. Que sería una situación donde se han asesorado previamente Así es. sobre su situación. Así es, y le haces una nota de autorización para que este apoderado se presente en tu representación a solicitar el acogimiento de la amnistía. Y la última forma que considero es la más sencilla para todas aquellas personas que tienen un acceso a Internet es hacerlo en línea. Para hacerlo en línea, pues el contribuyente debe tener acceso a su NIT, que NIT es el número de identificación tributaria y es un código de acceso que se obtiene muy fácilmente, ya sea a través de tu RUC como persona natural o jurídica, o si el impuesto que vas a pagar es el impuesto de inmueble, entonces con el RUC de la finca. Entonces, posteriormente tú obtienes tu NIT, ingresas a la plataforma de la DGI, que es el ITAX, y ahí van a haber unas opciones para que tú te acojas a la amnistía en diferentes formas, de las cuales más adelante vamos a conversar. Pero antes de eso, sí quiero pues comentarles que en los casos de fincas, es muy importante que la finca esté actualizada ante la Autoridad Nacional de Tierras para que tenga sus valores al día. Pues de lo contrario, el impuesto que va a reflejar el sistema ITAX no va a ser consono con cuál es el valor real de la finca. Entonces, antes de acogerse a la amnistía, es importante revisar en ANATI que en efecto tus valores estén actualizados y de no estarlo, tú haces el procedimiento necesario ante ANATI para que te actualicen la finca y posteriormente entonces te acoges a la amnistía. Ok, quería preguntar, ya que usted mencionó lo de la actualización de la finca, y eso yo creo que es importante, tú has escrito sobre el tema. Este proceso de actualización de la finca, ¿cómo sería? Por ejemplo, una persona dice, oye, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién le pregunto? Sí. O va a tu despacho, ¿cuál es el procedimiento? O sea, es obligación, como dijo la licenciada, de todo contribuyente cuando realiza alguna operación que modifique el valor o modifique el propietario, lo hagas por escritura pública y lo inscribas en el registro público.
Esa es la una obligación, declaración. es una declaración, ya sea de mejoras, ya sea de venta, de compraventa, inclusive con la última modificación que establece que los contribuyentes, adicionalmente de que tienen que declarar el valor de la venta, tienen que declarar específicamente el valor de terreno y valor de mejoras, separando claramente en la escritura pública cómo está compuesto la transacción. Entonces, basado en eso, tú tienes que tener tienes que tener la obligación de verificar si efectivamente la información que reposa en la ANATI, Autoridad Nacional de Tierras, concuerda con la información que tú tienes, ya sea en tus libros contables o en tu información personal. Tú sabes cuánto te costó tu casa, tú sabes cuánto pagaste por ella, tú sabes si hiciste mejoras o no, tú sabes si hiciste toda esa situación, y recuerden que la información al final, si ustedes no la tienen actualizada, que esa es parte de la amnistía, como no la hiciste, tienes una multa. Entonces, decláralo voluntariamente, se te actualiza, se te hace la gestión, no pagas la multa y entonces regularizas y pagas los impuestos correspondientes. La idea es que obligaciones formales que el contribuyente no tenía conocimiento en un momento dado, las vaya ejecutando y las vaya llevando. Porque aquí el problema, a diferencia del derecho, como yo en un curso que estamos hablando ahí, el derecho penal de repente o el otro o cualquier otra rama del derecho me afecta en el momento que yo tengo un negocio específico o que estoy delincuente o cualquier situación. Pero el tributario, a diferencia de todo, aplica a todo el mundo. Todo el mundo tiene que pagar impuestos, de alguna u otra forma. Entonces, eso es la conciencia que se tiene que crear de alguna manera, y por eso la amnistía tiene que tener esa capacidad de decir a la gente, oye, tú tienes obligaciones, está bien, puede ser que no pagas impuestos, pero tú por impuestos inmuebles sí pagas. Ah, no hiciste tu actualización, bueno, haz tu actualización de tu patrimonio familiar. Cosas como esas que no hiciste en tu momento que pudieras Que la hacer. ley ya estaría otorgando algunas ventajas y que le Exacto. darían mayor tranquilidad, porque Claro. si tú sabes las reglas del juego y ya entraste dentro de esas reglas, creo que no son tan malas frente a lo que había antes. Es correcto. Inclusive. Es correcto. Hay Sí. algunas- El impuesto inmueble con esa modificación de patrimonio familiar bajó significativamente. Inclusive el sacrificio del Estado fue significativo en el corto plazo. En mediano y largo plazo debe ser mayor por la cantidad de propiedades y exoneraciones que se eliminan, y actualizando los valores catastrales de las propiedades o actualizando la base de datos de los valores catastrales, la administración tributaria debe manejar una recaudación parecida o mayor de lo que tenía. Yo quería preguntar, ¿cuál sería en el papel, es decir, frente a una situación de morosidad, de recargos, multas, etcétera, comparativamente hablando, este beneficio si yo me acojo a la amnistía tributaria? Porque obviamente, Sí. claro, esto es como una oferta, ¿no? Es decir, Sí. es un tómalo, déjalo. Claro. Entonces mi pregunta sería, comparativamente, ¿cuál es el beneficio? ¿Hasta cuándo tengo para poder hacerlo? Y si lo hago, ¿tengo que pagarlo de una vez? ¿Tengo que pagarlo en plazo? No sé si... Bueno, sí, mira, quiero empezar en ese sentido comentando que hay diferentes formas de acogerte a la amnistía. Tú, si por ejemplo tienes tienes tus impuestos y has dejado de pagar impuestos, se te van a ir conmutando multas y recargos. Entonces, tú tienes la opción de acogerte a la amnistía y se te condonan las multas y recargos si lo haces durante los meses de octubre y noviembre, es el 100%. Si lo haces en el mes de diciembre, el 95%. O sea que multas y recargos, 100%. Multas, recargos, intereses 100% se condonan si el pago lo haces en estos meses de octubre y noviembre. Y eso porcentualmente, o sea, estaríamos hablando de un beneficio, sería cuantificable. Sí, significativo. Por ejemplo, tengan una idea, los intereses causados en una morosidad son 2 puntos porcentuales por encima de la tasa de referencia. La tasa de referencia comercial está entre un 8 y un 9%. Correcto. O sea, tengamos esa idea, o sea, que estamos hablando de un 12%, un 1% anual, mensual aproximadamente, por cada mes moroso, fuera del 10% de recargo que ya tienes por la morosidad al primer día de morosidad. Y si está en coactiva, ya hablamos de un 20% del monto. O sea, una morosidad que tiene 5 años puede ser los intereses inclusive mayor que el impuesto causado en un momento dado. Y entonces, me acojo, entiendo que hay una diferencia del 5% que también, bueno, puede ser clave, ¿no? Un Sí. 5%.
pero me acojo, entonces, ¿cómo lo pago? ¿Qué hago? Ok, entonces a eso iba. Hay diferentes tipos de acogimiento a amnistía, porque si, por ejemplo, no sé si saben o les comento que todos los impuestos tienen un periodo de prescripción. Entonces, hay que revisar y para eso es importante ir a la dirección, a que te haga un estudio de tus impuestos para determinar si, dependiendo del impuesto de que se trate, hay algunos montos, algunos periodos que ya hayan prescrito. Entonces, en ese caso, tú puedes acogerte a la amnistía solicitando la prescripción de aquellos periodos que ya están prescritos. Entonces, solo pagarías los periodos que sí que se mantienen vigentes. Y además de eso, te puedes acoger a la prescripción mediante un arreglo de pago. Es decir, si en el momento no tienes la totalidad de la suma para poder pagar lo que adeudas, entonces tú puedes acogerte a la amnistía solicitando un arreglo de pago y en ese caso tendrías que pagar el 25% de lo adeudado en la suma impositiva, dejando por fuera obviamente las multas, intereses, recargos. El 25% en el momento y tienes hasta el 30 de junio de 2020 para cancelar el resto de la deuda. El 75% restante. Así es. Y bueno, a diferencia de cuando haces un arreglo de pago regular, cuando haces un arreglo de pago regular sin amnistía, el sistema te da un plazo y te da unos pagos mensuales para que los vayas Se te establece haciendo. unas cuotas. Se te establecen cuotas. Sin embargo, dentro del periodo de amnistía no hay cuotas, es decir, que el contribuyente puede hacer su pago como más fácil se le haga, ya sea por cuotas mensuales o la persona puede ir haciendo pagos como mejor le convenga, siempre y cuando canceles la totalidad de la deuda al 30 de junio de 2020. Reinaldo, yo tendría una pregunta. El impacto inmediato, por ejemplo, para una empresa de poder regularizar, entendiendo que hoy día las regulaciones, y vamos a hablar de eso en el tercer bloque, pero sí como hacer conciencia frente a una entidad bancaria, frente a una institución que de pronto te va a otorgar créditos o relaciones comerciales que te van a hoy día te piden una radiografía, un diagnóstico de tu salud financiera, eh, ¿qué repercusiones tiene? O sea, porque por lo menos yo muestro, oye, estoy regular, tengo este flujo, no debo nada. ¿Pensaría yo que es un socio más confiable o es un Sí, socio claro. que... Sí, tienes toda la razón. O sea, eso está un poco relacionado con lo que vamos a hablar de frase más adelante, pero te adelanto, o sea, la regularización tributaria es importante que o sea, tú cuando vas a hacer un negocio tienes que tener claro el ámbito en el cual es regulatorio que le estás desarrollando. O sea, si yo soy, por ejemplo, lo que hablaste hace un momento de actividad de pesca, yo tengo que tener las licencias claramente, los impuestos que tengo que pagar, todas las obligaciones, porque en un momento dado me está yendo muy bien y resulta que por un incumplimiento tributario pierdo mi negocio y lo pierdes porque los recargos y las sanciones pueden ser mayores y eso te trae implicaciones inclusive financieras. Un banco que entiende tu negocio y que tiene que por obligación entender tu negocio bajo los parámetros de debida diligencia, ya vas a saber más o menos el marco regulatorio que está y un elemento importante que te va a preguntar es dame tus reportes fiscales y dame tu información y dame los impuestos que pagaste porque para poder darte crédito. Son obligaciones que tienes que tener. Recuerden ahora que inclusive los bancos se vuelven agentes retenedores de impuestos de inmueble, lo cual significa que ellos van a tener de por delante ya tu estado de cuenta del impuesto de inmueble, situaciones que tendrías que tener al día y que ya no es de alguna manera una opción que un banco va solamente a ver tu salud financiera basado en tu flujo de caja o cuánto tengas en el banco. Ya no solo es un acompañamiento, digamos, que se vuelve un socio tuyo, sino que también un fiscalizador en mi parte. Sí. En otros países, un brazo, en otros países lo hablábamos hace un momento también. Ya no es solo un amigo, sino como un consejero disciplinario. En otros países el principal consumidor de la información financiera no es las casas de valores o las casas de inversión o las publicitarias, es las entidades de recaudación tributaria. Ok. Bueno, sí. Sí, un punto importante que debemos mencionar es que esta ley establece que esta va a ser la última amnistía que se va a otorgar durante este periodo hasta el año 2024.
Entonces, es importante que aprovechemos esta oportunidad para ponernos al día en nuestros impuestos, toda vez que después de este periodo, pues no sabemos qué va a pasar, no sabemos si después del 2024 se vayan a conceder otras amnistías, otras moratorias. Eso pues hasta el momento es incierto, pero esta ley sí establece que es la última que se va a otorgar, porque se había estado dando la práctica de que año tras año se aprobaban leyes de moratoria y los contribuyentes estábamos acostumbrados a esperar que llegara el momento de la moratoria para pagar nuestros impuestos. Entonces esto creaba una situación en la Dirección General de Ingresos de que no recaudabas hasta el momento en que se concediera la moratoria. Entonces, reiteramos que la ley de amnistía estipula un artículo en el que señala que va a ser la última que se otorga hasta el 2024. Entonces es muy importante que la aprovechemos y que posterior a eso, por ejemplo, en el caso, como decía Reinaldo hace un momento, después que te pongas al día en tus impuestos, si se trata de un bien inmueble, evaluar si puedes entrar dentro de el patrimonio familiar o vivienda principal, y eso también bajaría considerablemente el monto del impuesto a pagar. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a terminar este primer bloque y el segundo, vamos entonces, que está muy vinculado, es el tema de la defraudación. Sí. Vamos a hablar entonces sobre los temas de defraudación, el alcance. Yo creo que es importante que conozcas, bueno, tienes la ventana para poder regularizar, escapar, o vamos a decir, no escapar, eliminar tus problemas. Sí. Y entonces atender ya la situación de defraudación, porque pensaría yo que después de esta ventana las reglas no solo se ponen un poco más duras, sino que se van a empezar a aplicar sin distinción. Correcto. Entonces, vamos al próximo bloque y estaremos de vuelta con más en Acontecer Nacional.